Imagina que un día vuelves a tu vivienda en España y descubres que alguien más está viviendo ahí. No lo conoces, no tiene ningún vínculo contigo, y sin embargo, asegura tener un contrato de alquiler firmado por ti. Te muestra papeles, facturas a su nombre, una supuesta firma tuya en un contrato que jamás redactaste y documentos que parecen legales, pero no lo son. Estás frente a un ocupa que ha falsificado documentos para quedarse con tu propiedad. Esta situación, aunque parezca extrema, es más común de lo que se cree. Y representa una de las formas más sofisticadas de ocupación ilegal en España. No solo acceden a tu vivienda sin consentimiento, sino que fabrican una apariencia de legalidad para confundir a las autoridades y prolongar su estancia. Algunos llegan a falsificar recibos de suministros, otros usan contratos de alquiler descargados de Internet, y hay quienes incluso utilizan identidades robadas o documentos manipulados digitalmente. Ante un caso así, lo primero que suele ocurrir es un bloqueo institucional. La policía llega al lugar, y al ver un contrato en papel, un nombre en una factura de luz y un relato medianamente coherente del ocupa, no puede actuar de forma inmediata. Se argumenta que hay un conflicto civil y se deriva el problema a los juzgados. Esto implica meses, a veces años, de proceso judicial, mientras el verdadero propietario se ve obligado a vivir en otro lugar, asumir gastos legales y soportar el desgaste emocional. Pero lo cierto es que estamos ante un delito penal, no solo ante una simple ocupación. El artículo 390 del Código Penal español castiga la falsedad documental, ya sea en documentos públicos o privados. Si el ocupa presenta un contrato con firma falsificada, eso no es solo un problema civil, es un delito con penas que pueden ir de 6 meses a 3 años de prisión. Y si ha presentado estos documentos ante la policía o en un procedimiento judicial, está incurriendo además en un delito de uso de documento falso, y posiblemente en estafa procesal. Por otro lado, si la vivienda no es residencia habitual del ocupa ni cuenta con ningún derecho real, estamos frente a un delito de usurpación del artículo 245.2 del Código Penal. Esta doble vía penal, usurpación más falsedad, permite al propietario iniciar una denuncia por la vía rápida, con la finalidad de que el juez ordene el desalojo inmediato como medida cautelar. Pero para ello, es necesario actuar con rapidez y precisión. Lo fundamental es reunir pruebas. Fotografías del contrato falso comparado con documentos auténticos, informes periciales de caligrafía si la firma fue falsificada, constancias de suministros a tu nombre, denuncias por robo de identidad si hay datos manipulados, y sobre todo, el título de propiedad o la nota simple registral actualizada. Con estos elementos, puedes presentar una denuncia clara, con base legal firme y posibilidad de respuesta rápida por parte del juzgado. También es crucial evitar el error común de discutir con el ocupa o intentar desalojarlo por la fuerza. Esa reacción puede volverse en tu contra legalmente. Lo correcto es denunciar por falsedad documental y usurpación, solicitar una medida cautelar de desalojo inmediato y acompañar toda la documentación necesaria. Y si la policía se niega a intervenir por considerar que hay documentos en regla, se puede requerir su comparecencia como testigos del engaño ante el juez. Actuar rápido, documentar todo y entender que estás frente a un delito penal, y no solo ante una ocupación, es lo que puede marcar la diferencia entre recuperar tu vivienda o verte atrapado durante años en una batalla judicial. Ahora bien, uno de los mayores desafíos es que el sistema judicial en España no siempre responde con la celeridad que exige una situación de este tipo. Incluso cuando presentas una denuncia por falsedad documental y usurpación, el juzgado puede tardar semanas o meses en admitirla a trámite. Esto le da tiempo al ocupa para seguir construyendo una narrativa falsa, acumular más documentación adulterada e incluso interponer recursos para dilatar el proceso. Es por eso que algunos abogados especializados han comenzado a utilizar una estrategia combinada: presentar de forma simultánea la denuncia penal y una demanda civil de recuperación de la posesión. La idea es presionar por ambas vías, y sobre todo, solicitar medidas cautelares urgentes que obliguen al juez a actuar antes de que el procedimiento llegue a juicio.
En muchas ocasiones, si se demuestra que los documentos presentados por el ocupa son claramente falsos, el juez puede ordenar el desalojo sin esperar la sentencia final. Pero, ¿cómo se demuestra ante el juzgado que un contrato o una factura es falso? Aquí entran en juego los peritos calígrafos, los expertos en análisis digital de documentos y, en algunos casos, informes emitidos por compañías eléctricas, de gas o agua que confirmen que las facturas han sido manipuladas o que los datos del usuario no coinciden con el consumo registrado. También pueden aportar elementos como registros de cámaras de seguridad, testimonios de vecinos o incluso los propios datos del catastro. Hay algo más que debes tener en cuenta: si el ocupa ha presentado documentación falsificada en un procedimiento judicial, no solo está cometiendo un delito de falsedad documental, sino también un delito de estafa procesal, tipificado en el artículo 250 del Código Penal. Esta figura penal contempla penas más severas cuando se utiliza el engaño ante un tribunal para obtener un beneficio injusto, como podría ser quedarse más tiempo en una vivienda sin derecho alguno. En estos casos, se recomienda que la denuncia penal sea presentada de inmediato en el juzgado de guardia, adjuntando toda la documentación posible. No esperes a que el proceso civil se desarrolle durante meses. Insiste en la urgencia del caso, en el riesgo de pérdida patrimonial y en la gravedad del uso de documentos falsos para burlar la ley. Si tienes abogados o asesoría jurídica, es muy recomendable que presenten un escrito detallado, mencionando todos los artículos del Código Penal aplicables, y que soliciten expresamente que el juez ordene una entrada y registro del domicilio, o bien, que solicite un informe urgente a la policía judicial. La falsificación de documentos no es un asunto menor. Está penado con prisión, y quien lo comete no debe beneficiarse de su propio delito para permanecer en una vivienda que no le pertenece. Muchos propietarios se sienten desamparados al ver cómo los ocupas manipulan el sistema a su favor. Pero la clave está en no quedarse de brazos cruzados. El sistema legal ofrece mecanismos, aunque complejos, para actuar con contundencia. Lo importante es no rendirse ante el primer no y buscar el acompañamiento jurídico adecuado. Y mientras todo esto ocurre, ¿qué pasa con los daños que pueda causar el ocupa dentro de tu vivienda? ¿Qué sucede si la alquila ilegalmente a terceros? ¿O si la usa para actividades delictivas mientras tú esperas una resolución judicial? Si un ocupa falsifica documentos para instalarse en tu vivienda, no solo te está robando el uso de tu propiedad. También puede generar daños materiales, económicos e incluso reputacionales. Y lo más alarmante es que muchos de estos casos derivan en situaciones aún más complejas, subarriendos ilegales, actividades ilícitas dentro del inmueble o incluso la venta fraudulenta de tus bienes. En estos casos, además de la denuncia por usurpación y falsedad documental, se puede sumar una denuncia por daños a la propiedad, tipificada en el artículo 263 del Código Penal. Si el inmueble ha sido alterado, destruido o se han perdido objetos de valor, puedes reclamar la responsabilidad penal y civil del ocupa. Aquí es fundamental documentar los daños mediante fotografías, videos, dictámenes periciales y, si es posible, testimonio de terceros. Incluso podrías exigir una indemnización económica por los perjuicios sufridos. Y si el ocupante ha subarrendado la vivienda a otras personas, está cometiendo otro delito: estafa. Porque está cobrando una renta por una propiedad que no le pertenece. Esta conducta también puede ser denunciada penalmente, y en muchos casos acelera la intervención judicial, ya que se demuestra que existe un lucro económico derivado de un acto ilícito. Otra arista que no debe pasarse por alto es el uso del domicilio para fines delictivos. Si tienes sospechas fundadas de que el inmueble está siendo utilizado como punto de venta de drogas, casa de citas o centro de operaciones ilegales, puedes denunciarlo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil. Estas denuncias activan protocolos especiales que pueden incluir vigilancia encubierta y órdenes de desalojo por motivos de seguridad pública, lo cual es mucho más rápido que un proceso civil ordinario. También puedes apoyarte en el artículo 250.1.8 del Código Penal, que sanciona la ocupación de bienes inmuebles mediante engaño o abuso de confianza. Cuando se utiliza una apariencia de legalidad para obtener posesión ilegítima.
Esta vía ha sido utilizada en múltiples resoluciones judiciales para justificar desalojos rápidos ante la existencia de contratos falsos presentados por ocupas. En paralelo, debes acudir al registro de la propiedad y solicitar una nota simple actualizada. Este documento es la prueba legal de que tú eres el legítimo propietario. Es básico para cualquier trámite, pero sobre todo para demostrar que no has celebrado ningún contrato con el ocupante. Si el ocupa ha intentado modificar esta información de forma fraudulenta, por ejemplo, presentando documentos falsos ante notario o gestoría, puedes presentar una querella por falsedad en documento público, que eleva considerablemente la gravedad del delito. No es menor señalar que muchos de estos casos se resuelven cuando el propietario mantiene una postura firme, persistente y estratégica. Documentar cada paso, notificar a las autoridades, seguir todas las vías legales y, sobre todo, no caer en provocaciones o desalojos por cuenta propia, es lo que permite recuperar la vivienda con éxito y, en algunos casos, obtener una indemnización por daños y perjuicios. A estas alturas, quizás te estés preguntando si existe alguna forma de prevenir este tipo de situaciones. ¿Cómo blindarte legalmente para que nadie pueda falsificar un contrato de alquiler o usar tu propiedad sin tu consentimiento? La respuesta es sí. Existen mecanismos legales y prácticos para reducir al mínimo el riesgo de ocupación fraudulenta. Una de las formas más efectivas para prevenir este tipo de situaciones es mantener actualizados todos los documentos de tu propiedad. Tener el título de propiedad inscrito en el registro, con los datos del titular actualizados, es una barrera legal clave. Además, puedes inscribir en el registro cláusulas específicas que impidan la inscripción de contratos sin tu consentimiento, lo cual dificulta que terceros intenten manipular la información registral. Otra medida preventiva consiste en firmar los contratos de arrendamiento mediante medios electrónicos con certificación digital, lo que dificulta enormemente su falsificación. También puedes notificar al catastro y a las compañías de servicios sobre la propiedad, informando que cualquier cambio de titularidad debe contar con tu autorización expresa. Y si tu vivienda se encuentra vacía durante temporadas, instalar cámaras de seguridad y sensores de movimiento no solo te permitirá tener pruebas si ocurre una intrusión, sino que también puede disuadir a los ocupantes oportunistas. Pero si ya te enfrentas a un caso en el que un ocupa ha falsificado documentos, recuerda que no estás indefenso. El uso de documentos falsos para permanecer en una vivienda ajena es un delito. No basta con indignarse. Hay que actuar jurídicamente, con firmeza, con pruebas y con la asesoría adecuada. En resumen, si un ocupa presenta un contrato falso, debes denunciar por falsedad documental, usurpación, estafa procesal y, si aplica, daños y perjuicios. No aceptes excusas por parte de la policía ni te conformes con un simple trámite civil. Exige que se aplique la ley penal. Presenta las pruebas que acrediten la falsedad y reclama tu derecho como propietario. El sistema tiene herramientas, pero necesita que tú las actives con decisión. Y si este tema te resultó útil o te encuentras en una situación similar, te invito a ver el video sobre la ley antiocupas en España, donde explicamos los cambios más recientes, cómo afectan a los propietarios y qué estrategias legales puedes usar para recuperar tu vivienda más rápido. Es un complemento clave si quieres comprender el panorama completo. Si quieres seguir recibiendo estrategias legales útiles, casos reales y consejos prácticos para proteger tu patrimonio, suscríbete ahora y activa las notificaciones. Aquí hablamos sin rodeos, con la ley en la mano y siempre pensando en defender tus derechos. Comparte este video con quien lo necesite y déjanos tu comentario. ¿Has vivido una situación parecida? ¿Conoces a alguien que haya pasado por esto? Leer tu experiencia puede ayudar a otros. Y no olvides continuar con el video sobre la nueva ley antiocupas. Te sorprenderá saber todo lo que ha cambiado y cómo puedes aprovecharlo legalmente.